Enormes grúas. Submarinistas que rozan el límite de lo que un ser humano puede resistir. Mini submarinos equipados con luces, cámaras y enormes garras. Su tarea, rastrear el fondo del mar para recuperar aviones siniestrados y barcos hundidos. Desde los restos de un jumbo al drama de Pearl Harbor o a la recuperación de una bomba atómica perdida. En Maravillas Modernas, rescate en el fondo del mar. Maravillas Modernas. Imagínese que es un obrero de la construcción y además un técnico de emergencias y también un miembro de un equipo de ayuda en catástrofes. Ahora imagínese debajo del agua, donde además de tener que llevar encima un equipo pesado, estará sujeto a una tremenda presión física y mental. Incluso podría estar en una zona de combate. O estar vigilado de cerca por aquellos que le consideran un intruso. O posiblemente una cena. Así es el mundo de un submarinista de rescate en la Armada. Es una profesión solo apta para aquellos que estén dispuestos a implicarse en situaciones peligrosas y a desempeñar un trabajo duro y agotador en mares bravas, aguas frías y circunstancias imprevisibles. Los candidatos comienzan su periodo de capacitación en el Centro de Instrucción de Submarinismo y Rescate de la Armada en Panama City, Florida. El Centro de Instrucción de Submarinismo y Rescate es el que se encarga de la instrucción militar en submarinismo. Entrenamos a 5 cuerpos militares: guardacostas, infantería de marina, armada, ejército y fuerza aérea. Desde el principio tienen que tener muy claro que les vamos a retar tanto en el aspecto físico y psicológico como desde el punto de vista del trabajo en equipo. Las instalaciones de 14.000 metros cuadrados disponen de una enorme piscina que se utiliza para el entrenamiento físico y el perfeccionamiento en las técnicas submarinas. La torre de la instalación alberga un tanque donde los estudiantes pueden comenzar a hacer inversiones más profundas en un entorno controlado. El objetivo de esta instalación es que cuando nuestros estudiantes se sumergen a una profundidad de 14 metros, aprendan a trabajar la velocidad en el descenso. Deben hacerlo a una velocidad apropiada. Y lo que es más importante, ascender a un ritmo de 9 metros por minuto para poder experimentar las diferencias de presión respecto a la superficie, tal como sucede en mar abierto. Así, al ascender, no sentirán ningún efecto adverso como consecuencia del rápido ascenso. En otros depósitos, los estudiantes llevan a cabo diversas tareas bajo el agua para probar su capacidad de maniobra en un entorno extraño y llevando un equipo de buceo pesado. Aprenden a utilizar herramientas manuales, herramientas eléctricas subacuáticas y a soldar y cortar equipos. La herramienta de corte que utilizamos es el sistema de corte exotérmico Broco, que lleva incorporado un núcleo de magnesio. Con el oxígeno que se le suministra arde a más de 5.000 grados, por lo que se puede cortar metal, piedra, hormigón, cualquier cosa que se encuentre. Hoy los estudiantes cuentan con la ventaja de unos equipos submarinos tecnológicamente muy avanzados. El casco de buceo Mark 21 es ya un elemento estándar. El armazón es de fibra de vidrio, está preparado para una flotabilidad neutra y la gran placa frontal está hecha del plástico policarbonato más fuerte del mundo. Este es el casco de rescate que llevan los buceadores en casi todas las situaciones, hasta un límite de inmersión impuesto por la Armada de 91 metros. Para zonas demasiado profundas o peligrosas para los submarinistas, la Armada utiliza vehículos con control remoto. Estos vehículos, que también se utilizan para asistir a los submarinistas, se almacenan en Phoenix International, en Maryland. Phoenix International es una subcontrata con la que operamos para el rescate en el fondo del mar. Esta empresa se ocupa del mantenimiento de nuestros equipos. Es una subcontratación del gobierno. La Armada es propietaria de los minisubmarinos y de los sistemas de búsqueda, y cuando los necesitamos nosotros, se los pedimos. Estos vehículos de control remoto pueden ser tan pequeños como una maleta o tan grandes como un todoterreno. El Deep Drone es uno de los más potentes, funciona a una mayor profundidad que los buceadores. Con el Deep Drone llevamos un carrete de 28.000 metros de cable de Kevlar por donde pasarán la energía eléctrica, el sonar y las señales de vídeo que llegan al furgón de mantenimiento. Además de estos dos elementos, llevamos la cabina de mantenimiento y la cabina del operador, donde 2 personas manejan el vehículo.
El piloto controla los propulsores del Deep Drone, además de las luces y las cámaras de vídeo. El copiloto maneja el sonar y también el centro de manipulación. Los manipuladores tienen 7 funciones que se asemejan mucho al brazo humano. Estas 7 funciones son, entre otras, hombro, antebrazo, muñeca, que puede rotar para que podamos colocar las sujeciones de las cuerdas elevadoras, y cada brazo puede levantar en el aire 115 kilos. Cada operación de rescate presenta unos problemas diferentes, y cuando está implicada la Armada, el supervisor de rescate con base en Washington determina qué activos se van a utilizar para llevar a cabo la tarea. En 1996, la búsqueda y el rescate del vuelo 800 de la TUA, que cayó a 13 kilómetros de la costa de Long Island, aglutinaron muchos elementos de rescate de la Armada. 226 buceadores de la Armada y los barcos y vehículos de control remoto necesarios para asistirles participaron en lo que se convirtió en la investigación de un accidente aéreo más larga y más cara de la historia de Estados Unidos. En esta operación la Armada trabajaba para el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte, con quien por supuesto también colaboraba el FBI, ya que en un principio hubo muchas teorías acerca de aquel accidente. Desde un ataque terrorista a una bomba en el avión. Además, también se apuntó que un navío de la Armada pudo haber disparado al avión de forma accidental con un misil tierra-aire. En pleno vuelo hubo una explosión en el avión que alcanzó al morro del aparato y lo lanzó al agua. El resto del avión, aún funcionando, cayó a continuación en picado, lo que dejó un enorme campo de restos del aparato. La mayor parte de los restos estaban a 36 metros de profundidad. Eran de fácil acceso para los submarinistas. Como submarinista de la Armada hice varias inmersiones. Bucear en un avión siniestrado es una de las tareas más duras para un submarinista. Todos esos metales retorcidos de los restos del fuselaje son como cuchillas. Y sobre todo hay metros y metros de cable eléctrico perteneciente al avión. Por lo que tienes que tener mucho cuidado por dónde pisas, dónde pones la mano, si no quieres quedarte enredada entre toda esa cantidad de cables. Hay que evitar por todos los medios que alguno de los metales retorcidos y afilados pueda cortar la bombona de oxígeno o el cable umbilical. Pero aún así, quieres avanzar de la forma más rápida posible porque sabes lo importante que es tu trabajo. No solo para la investigación, sino también para las familias y los amigos de las víctimas. Nuestra tarea primordial era intentar recuperar a las víctimas de aquella terrible tragedia. Los vehículos de control remoto con sus luces y sus cámaras fueron de gran ayuda para los submarinistas durante la fase de recuperación de las víctimas. El vehículo MR-1 actuó como un perro de caza. Lo sumergimos en el agua y buscamos entre los restos de la zona de pasajeros. Una vez que encontrábamos a alguien, deteníamos el vehículo y el submarinista se sumergía en el agua y, siguiendo el cable umbilical, llegaba al vehículo y recuperaba a la víctima del accidente. Durante las operaciones de rescate de aviones siniestrados, otra prioridad es encontrar las grabaciones del vuelo, las llamadas cajas negras. Cada una de ellas lleva incorporada una pequeña señal acústica. Estos dispositivos tienen un par de pequeños contactos eléctricos que en contacto con el agua salada provocan un cortocircuito y comienzan a chirriar. Seguimos la pista de esos pequeños chirridos e intentamos localizar esos dispositivos que están bajo el agua. Para encontrar las cajas negras del vuelo 800, los submarinistas y los vehículos de control remoto utilizaron micrófonos submarinos para colocarlos en los dispositivos. Yo estaba a bordo del Grasp y lo que sucedió fue que teníamos un vehículo submarino en el agua y las luces del vehículo iluminaron la caja. Como sabe, las llamadas cajas negras son en realidad de color naranja. Tras la recuperación de las cajas negras y de las 230 víctimas, los submarinistas y los vehículos de control remoto comenzaron a recoger trozos de los restos. Debido a la polémica que generó aquel accidente, el objetivo era recuperar la mayor cantidad posible de los restos del avión para facilitar la investigación. Para recuperar algunas partes del avión, como las alas o la cabina de mando, utilizamos grandes vehículos de control remoto.
Colocamos correas o jarcias alrededor de esas piezas, las atamos a cuerdas elevadoras procedentes del barco de rescate. Subimos las piezas al barco y las transportamos a la playa en barcazas. Mientras los grupos de rescate iban recuperando cada vez más restos del avión, se comenzó a eliminar alguna teoría sobre el siniestro. Por suerte, en nuestros grupos de submarinismo teníamos expertos en desactivación de explosivos. Esta gente sabe lo que está viendo y lo que está buscando. Y no se recuperó nada entre los restos que pudiera haber sido parte de una bomba, de un misil o de cualquier otro artefacto explosivo. Así que en nuestro fuero interno sabíamos que no había ninguna posibilidad. Al final de la operación de rescate se recuperó el 98% del avión. En un hangar de Long Island, los operarios reconstruyeron los restos para poder determinar la causa del siniestro. La conclusión fue que hubo una chispa en una bomba del depósito del combustible que prendió fuego debido a toda una serie de factores, y eso provocó que uno de los depósitos del combustible explotara. La recuperación del vuelo 800 puso en marcha a una parte importante de los efectivos de rescate de la Armada. Pero remontándonos a épocas donde la tecnología de rescate no era tan sofisticada, hay que recordar que la Armada se enfrentó a uno de sus mayores retos: recuperar gran parte de la flota del Pacífico tras el ataque que condujo a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Los submarinistas de rescate de la Armada que operan en el fondo del mar no podrían llevar a cabo su trabajo sin la ayuda del exterior. Las tareas de rescate en el fondo del mar requieren una base de operaciones de uno o más barcos o barcazas que actúen como plataformas en las operaciones de rescate. El orgullo de la flota son 4 barcos de rescate y salvamento ARS-50. Los 4 barcos son Grasp, Grapple, Safeguard y Salvo. El Grasp y el Grapple están estacionados en Little Creek, Virginia, y operan fundamentalmente en el Atlántico y en el Mediterráneo. El Salvo está estacionado en Pearl Harbor, Hawái. Operamos en el Pacífico, desde California hasta el sudeste de Asia. El Safeguard está estacionado en Sasebo, Japón, y opera desde Japón hasta el Océano Índico. El Safeguard mide 78 metros de largo y pesa casi 3.300 toneladas. La sala de máquinas pilota 2 ejes de propulsión que generan 42.000 caballos. La velocidad máxima es de 14 nudos y medio. Construido a mediados de los años 80, cada puente del barco se ha modificado con un equipo de navegación actualizado. Ahora estoy frente al radar de 3 centímetros que utilizamos para seguir la trayectoria de todos los barcos próximos en un radio de 80 kilómetros. Y también lo utilizamos como ayuda extra para seguir nuestro curso en conjunción con una carta de navegación electrónica que nos da información desde esos radares y nos proporciona datos desde el sistema automático de identificación de barcos, datos del GPS de profundidad, datos sobre los contornos de la costa, y apoyamos la carta electrónica con nuestra carta de navegación de papel. Para facilitar las operaciones de rescate, cada extremo del barco está habilitado con una botavara. La de proa tiene una capacidad de 7,5 toneladas, pero el levantamiento más pesado se hace desde la popa del barco. Encima de nosotros tenemos una botavara de 40 toneladas con el gancho principal y el gancho auxiliar. El gancho principal puede levantar 40 toneladas, el auxiliar 5,5 toneladas. Se utilizan si tenemos que levantar una pieza del equipo de rescate y colocarla en la canastilla de popa, o si tenemos grandes piezas de un equipo en la canastilla y necesitamos moverlas. La botavara también se utiliza para levantar la enorme trampilla que da acceso al equipo de rescate almacenado en la bodega. Dentro, cada barco también alberga un taller de estructuras metálicas para apoyar las operaciones. Las enormes bobinas sujetan 900 metros de cable metálico de 5,20 centímetros de espesor que se utilizan para rescate y remolque. El barco de rescate y salvamento Safeguard fue diseñado para remolcar un portaaviones de tipo Nimitz que se había hundido. Pudimos utilizar los rodillos de proa y de popa para sacar aquellas 300 toneladas del fondo del océano.
Los barcos están también equipados con múltiples anclas y 4 enormes boyas que se utilizan para amarrar de forma segura al barco sobre el emplazamiento de la operación subacuática. Hay 2 a cada lado y las utilizamos en el extremo de un ancla cuya cadena y cuyo cable irán amarrados a la boya. Una vez colocada esa ancla, las boyas permanecerán en su lugar. Después amarramos a esas boyas enormes cuerdas de amarre. Podemos ajustar la longitud de esas amarras para poder movernos dentro de la zona de amarre. La ventaja de estos amarres en 4 puntos es que el barco se puede mover por una zona bastante amplia para dirigir las operaciones submarinas. Este tipo de barcos no solo sirven de soporte a los submarinistas asignados a ellos, también transportan equipos contra incendios para la tripulación y para los submarinistas. La tripulación utiliza monitores de fuego que son esencialmente cañones de agua que lanzan 3.700 litros de agua de mar por minuto. Los barcos Safeguard se construyeron para modernizar la flota de rescate de la Armada, que hasta entonces seguía dependiendo de barcos de la época de la Segunda Guerra Mundial. En la misma época también se retiraron los trajes de buceo que parecían salir de una novela de Julio Verne. El clásico casco de buceo Mark V sufrió algunas alteraciones a lo largo de los años, pero básicamente fue el equipo que usaron los submarinistas desde los años 90 del siglo XIX hasta los años 80 del siglo pasado. Es muy grande, es muy seguro. Y lo crean o no, es muy bueno bucear entre restos y trabajar allí, porque llevas un casco muy duro. La gruesa lona también es una buena protección. Todo el equipo podría pesar de 88 a 90 kilos. Es un buen equipo. Es sólido para trabajar en el interior. Si no hubiera sido por este equipo, no habríamos izado tantos barcos en Pearl Harbor. Pearl Harbor. Aquí en 1941 los buzos de la Armada se colocaron sus Mark V para participar en el mayor rescate masivo de la historia de los Estados Unidos. Aquí, en Pearl Harbor, en las Islas Hawái, hace una bonita mañana. La gente suele visitar el Monumento Arizona. Pero en 1941, un domingo por la mañana, todo esto estaba en llamas. Era un caos. Los barcos se hundían, la gente moría. La Armada Imperial había atacado la flota de Estados Unidos apostada en Pearl Harbor. Una vez finalizado el ataque, constataron que habían resultado hundidos o dañados 21 barcos. 7 de esos barcos estaban atracados a lo largo de Ford Island. Eran grandes acorazados en la principal línea de batalla. Se produjeron incendios incontrolables, pero por suerte el astillero y los diques quedaron intactos, por lo que las instalaciones quedaron disponibles. Puede imaginarse lo que supuso para los buzos trabajar en ese entorno. Las aguas de Pearl Harbor estaban llenas de combustible. Había restos, cuerpos que habían caído de los barcos. Tras las primeras tareas de rescate y salvamento, los primeros equipos de rescate se ocuparon de los barcos que habían sufrido menos daño. Tras abrir pasajes en los cascos y con operaciones de bombeo, algunos barcos o bien pudieron volver a estar en servicio o fueron trasladados a los diques secos para su reparación. Al cabo de algunos meses, algunos barcos volvieron a su actividad. Otros necesitaron más reparaciones. Los barcos que volcaron fueron los que presentaron un mayor reto. Las fuerzas japonesas que procedían del oeste atacaron con torpedos a uno de los barcos, el buque lanzaminas Oglala. Pero el calado poco profundo del barco propició que el torpedo pasara por debajo del casco, alcanzando al Helena, que estaba detrás. El buque Helena explotó y la onda expansiva de los torpedos produjo grietas en el Oglala, que se llenó lentamente de agua, se inclinó y se hundió. A los veteranos les gusta decir que murió de miedo. El reto insólito para el equipo de rescate era reflotar al enorme y antiguo buque minador. La solución implicaba el uso de un sistema de pontón originalmente concebido para sacar del fondo del mar submarinos y barcos hundidos. Se trata de colocar pontones a ambos lados del barco hundido. Después se llenan con agua, se sumergen y se pasan cables por debajo del barco hundido y se aseguran esos pontones a ambos lados. Una vez que están en el fondo al lado del barco, se colocan unas mangueras para vaciar el agua y se vuelven a llenar de nuevo ahora con aire. Este proceso gradual permite a estos pontones actuar como una estructura elevadora que lleve el barco hasta la superficie, es decir, que actúan como unos chalecos salvavidas. Pero el Oglala escorado en el puerto necesitaba un sistema nuevo e inédito para utilizar los pontones. Se colocó uno en proa, 3 en popa y 6 a un lado del barco.
Se sujetaron los pontones con cadenas que se pasaron por debajo del barco y los aseguraron a estribor. Después llenaron los pontones de aire. Cuando los subieron hacia la superficie, las cadenas colocaron al barco en su posición correcta. La primera tentativa falló porque algunas cadenas se soltaron. Pero 12 días después, el 23 de abril de 1942, el Oglala fue enderezado. Ahora los buzos ya podían reparar el casco dañado. Se bombeó el agua del barco para poder trasladarlo al dique seco, y pronto el Oglala estaba en condiciones de navegar. Actualmente, en Ford Island, en Pearl Harbor, está atracado el Missouri, el acorazado donde se firmó la rendición japonesa. Pero en 1941, aquí estaba atracado el Oklahoma, que tras resultar alcanzado por varios torpedos, volcó. El elaborado plan de rescate del Oklahoma supuso la instalación de enormes cabrestantes en Ford Island, además de la misma cantidad de torres pegadas al barco y cables de acero aparejados entre el barco y la orilla. Los motores eléctricos eran unos elementos esenciales a la hora de enderezar el Oklahoma. Y se les ocurrió hacerlo con un motor reciclado que antes se utilizó para los tranvías de Honolulu. Idearon un modo de levantar el barco despacio, en días, meses, casi un año. Sin el motor, ese proceso lento no se podría haber llevado a cabo. Pusieron el barco a flote en noviembre de 1943 y fue trasladado al dique seco para su reparación. Tras este esfuerzo hercúleo, se consideró que el Oklahoma estaba demasiado viejo y dañado como para volver a entrar en servicio. Nunca se pensó en izar el Arizona, que permanece bajo el monumento erigido en memoria de los que murieron en el ataque. Cuando evaluaron el acorazado, fueron conscientes de que era inservible, estaba muy dañado. Pero sí se podían hacer tareas de rescate, así que cortaron la estructura del barco y la trasladaron a un desguace. Así podrían utilizarla para campañas solidarias en tiempos de guerra. Pero se conservaron las dos torretas de popa, la número 3 y 4, y las colocaron como armas costeras aquí, en Hawái. Así sirvieron para otro propósito. Pero la otra parte de la historia es que la tripulación sigue dentro del barco. Las operaciones de rescate en Pearl Harbor ayudaron a modificar el curso de la historia. Pero un reciente y espectacular proyecto de rescate no iba a cambiar la historia, iba a protegerla. Los buzos de rescate pasan mucho tiempo bajo la superficie del agua. Tienen que depender de su equipo y de sus compañeros. Es un trabajo en equipo que depende de la ayuda en la superficie, sobre todo cuando se trata del umbilical del buzo, su cuerda de salvamento cuando está operando abajo. Each umbilical is made of 3 elements. The yellow element is your air element. Sends air down the diver so they can breathe. The blue is your pneumofathometer, and it tells topside how deep the diver is. Based on the water pressure, sends air down to the bottom, and based on how much pressure is down there, topside can tell how deep the diver is. The red is a strength member in your communications cable. It allows topside to talk to the divers, and it also supports the weight of the diver. Otro elemento del equipo de submarinismo que siempre tiene que estar a mano en operaciones de inmersión profunda es la cámara de compresión. Está diseñada para remediar los problemas de descompresión, tales como la enfermedad conocida como aeroembolismo. Si un buzo sube demasiado rápido, los gases que circulan por su sangre pueden crear burbujas en su torrente sanguíneo. Una comparación sencilla sería la apertura de un refresco gaseoso. Las burbujas aparecen en el líquido cuando se libera la presión. Un caso leve de aeroembolismo puede provocar dolor en las articulaciones. En los casos más graves, las burbujas que se alojan en la médula espinal o en el cerebro pueden provocar parálisis o la muerte. En una cámara de recompresión, el buzo es represurizado y las burbujas se disuelven en su sangre. Después se le va adaptando poco a poco a la presión normal de la superficie. Estos problemas de descompresión suelen ser mínimos en los buzos de la Armada, porque siempre se siguen las pautas de las normas establecidas. Estas normas regulan la profundidad a la que se puede llegar, la duración de la inmersión y qué tipo de gas deben respirar.
La unidad de submarinismo experimental de la Armada, localizada en Florida, se ocupa de la seguridad de los buceadores. Es el centro de investigación, prueba de equipos y evaluación del submarinismo militar. Cada vez que la Armada está interesada en algún tipo o quiera modificar algo, nosotros probamos ese equipo aquí, en el departamento de pruebas. Una de las cosas que tenemos es una cabeza de maniquí que podemos manipular. Le ponemos sensores para medir diversas cosas y después la llevamos a la cámara hiperbárica para presurizarla con aire. Tenemos máquinas de respiración que pueden simular unos pulmones que ningún ser humano tiene en realidad. Las hacemos respirar a todas las temperaturas y a todas las velocidades, con todo tipo de gases. Antes de que ninguno de nuestros buzos utilice una nueva pieza del equipo, tenemos que asegurarnos de que es una pieza estructuralmente sólida y bien diseñada. Una pieza de equipo concebida de forma perfecta para desempeñar su función. La unidad de submarinismo experimental de la Armada dedica gran parte de su atención al equipo, pero también centra su trabajo en los efectos biomédicos en el cuerpo humano del buceo en aguas profundas. Prueban y observan estos efectos en el Centro de Simulación Marítima. La estructura está diseñada para tener un hábitat pentacámero en el nivel superior, conectado por una estructura troncal. Y en la base de la estructura hay un depósito de 14 metros de largo y con capacidad para 210.000 litros. Toda la estructura es de acero HY80. En el Centro de Simulación Marítima controlan la temperatura desde menos de 2 grados centígrados a 40,5. Tras bombear aire o gas en la cámara herméticamente cerrada, la atmósfera en los hábitats del nivel superior o del depósito inferior se puede presurizar para reproducir hasta 686 metros de profundidad. All divers, when you're ready to travel, give me OKs in front of your horns. 50 feet, 60 feet. El Centro de Simulación Marítima juega un papel decisivo en el desarrollo de las mezclas de gases y en el análisis de los beneficios de las diferentes proporciones de gas. Tenemos una capacidad de almacenamiento de más de 28.000 metros cúbicos de gas. Utilizamos aire, helio, oxígeno y nitrógeno. Tenemos capacidad de mezclar todos estos gases para obtener cualquier mezcla que necesitemos para una inmersión en particular. Normalmente, dependiendo de la profundidad en la que estamos trabajando o del tipo de equipo que estamos utilizando. Para probar correctamente el equipo y las combinaciones de gas, los buzos practican la bicicleta mientras están en el agua. La bicicleta a la que ponemos de 50 a 60 vatios de resistencia hace que los buzos respiren más fuerte cuando están en el fondo y simula el esfuerzo que tienen que hacer en su tarea real en el fondo del mar. Como resultado de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Submarinismo Experimental, las normas de la Armada requieren que los buzos que operen por debajo de 58 metros respiren gases mezclados. El aire normal que respiramos está compuesto fundamentalmente de nitrógeno y oxígeno, pero cuando el cuerpo humano está bajo la presión de una inmersión profunda, procesa esos gases de forma diferente. El nitrógeno puede provocar una sensación de desorientación, como una borrachera, y los efectos adversos del oxígeno pueden provocar náuseas y convulsiones. Para las inmersiones profundas se ha demostrado que es más conveniente una combinación de helio y menos oxígeno de lo normal. Los submarinistas de la Armada pudieron bucear con gases mezclados durante la recuperación de artefactos del Monitor, un buque de la Guerra Civil. 9 meses después de su famosa batalla con el Merrimack, en marzo de 1862, el Monitor se hundió cerca de la costa de Carolina del Norte. En 1998, operando con la Dirección Marítima y Atmosférica Nacional, los submarinistas de la Armada respiraron una mezcla de helio y oxígeno en el rescate de artefactos procedentes del barco Monitor, situado a 73 metros de la superficie. Solo el hecho de bucear por el Monitor, sobre todo para un oficial naval, es muy emocionante. Ves a ese acorazado de la Guerra Civil que realmente cambió el mundo de la historia naval. Estás caminando sobre las cubiertas de tus antepasados navales. Al ser aquel proyecto de una importancia arqueológica, todos los submarinistas de la Armada llevaban cámaras instaladas en el casco, con lo que los de arriba podían ver lo que estaba pasando. Las cámaras que llevaban los submarinos de la Armada en el casco ayudaron mucho al equipo arqueológico, porque a nosotros no se nos permitía bucear con la Armada.
Los submarinistas trabajaron codo con codo con los arqueólogos, hasta el punto de que si teníamos que eliminar o teníamos que cortar algo, nos decían dónde había que cortar o cómo hacerlo. De hecho, era como si nuestras manos fueran las manos de los arqueólogos. En el verano de 2002, los submarinistas de la Armada estaban preparados para alzar la torreta del monitor. Primero tenían que mover una sección del casco del monitor que había cubierto la torreta desde que el buque volcó en 1862. Después, los buzos eliminaron el peso añadido de arena y restos que había dentro de la torreta. Después sujetaron la torreta con un mecanismo fabricado de encargo para levantar pesos. Así la mole de 120 toneladas y 2,7 metros de altura pudo ser izada a la superficie. Este es el actual mecanismo de araña que se diseñó y se fabricó específicamente para esa operación. Cuando se baja la araña, todas sus patas se extienden hasta 15 grados. Así, al bajar la araña y ponerla sobre la torreta, evitábamos el peligro de golpear la torreta o dañarla. Después, el buzo, utilizando sistemas hidráulicos manuales, hacía que las patas volvieran a su posición, tal como se ve aquí. Los pies estarían por debajo del borde inferior de la torreta para poder izarla. El 5 de agosto, los operarios, utilizando una grúa de 500 toneladas de capacidad, sacaron la torreta del agua y la colocaron en la cubierta de una barcaza para transportarla al Museo Marítimo de Newport News, Virginia. Entre los elementos que se recuperaron del interior de la torreta había 2 cañones Dahlgren, además de diversos utensilios y restos óseos de algunos de los hombres que se hundieron con el barco hace 150 años. El proyecto del monitor duró 5 años, por lo que hubo tiempo de preparar y construir equipos especializados. Pero muchas misiones de rescate son críticas y hay que acometerlas de inmediato. 2 incluso planteaban la amenaza de un desastre nuclear. Uno de los mayores retos del rescate submarino ha sido siempre localizar un objeto en el fondo del mar. El viento y las corrientes van dejando pistas como algunos restos flotantes. Una búsqueda submarina suele comenzar con la utilización de un escáner de barrido lateral. Este elemento, diseñado para deslizarse sobre el fondo del mar, por tanto puede escanear el fondo, va unido al barco en la superficie mediante un cable. Lo que vemos aquí es la consola del operador para el escáner de barrido lateral. Es un aparato de tecnología punta. Lo que se ve aquí es la información que está siendo explorada por el escáner de barrido lateral. La zona central es el escáner y a cada lado se representan 150 metros. Pasamos 12 horas al día y dependiendo de lo que dure, podemos pasarnos 1 mes o 2 meses buscando una mancha roja en la pantalla. Esta mancha especial es un helicóptero hundido. Pero el escáner de barrido lateral puede capturar imágenes de objetos tan pequeños como una moneda de 1 céntimo. Una vez encontrado el objeto, los sumergibles y los vehículos de control remoto harán lo posible para llevar a cabo las tareas de rescate a cientos de metros debajo de la superficie. A principios de los años 60, durante una crisis relacionada con un submarino nuclear perdido, la Armada solo tenía un modo de llegar al fondo: el Trieste. Expuesto ahora en el Museo Nacional de la Armada Estadounidense en Washington, el batiscafo Trieste, diseñado por un científico suizo, fue comprado por la Armada estadounidense en 1958. La zona superior está compuesta por tanques de lastre de combustible y agua, y los operadores se alojan en la pequeña campana en el fondo del aparato. El Trieste se utilizó en una serie de pruebas de inmersión históricas en el Océano Pacífico. Una de ellas fue en la fosa de las Marianas, el punto más profundo del fondo del océano, llegando a una profundidad récord de 10.916 metros. Tras permanecer solo 20 minutos a esa profundidad, los operadores comenzaron a soltar lastre liberando las bolitas de hierro alojadas en 2 silos en forma de tolva. En abril de 1963, un submarino atómico, el Tresche, se hundió a 2.400 metros de profundidad. Por entonces, el único sumergible que podía llegar a esas profundidades era el Trieste. El enorme batiscafo fue transportado de la costa este de Estados Unidos para participar en la crítica búsqueda que se estaba llevando a cabo a 300 kilómetros de la costa de Massachusetts.
Se temía que debido al cambio de presión en su trayectoria hacia el fondo, el reactor nuclear en la sala de máquinas del submarino podría haber reventado. Basándose en las fotografías que sacó el Trieste del submarino nuclear y de algunas de sus piezas, fue posible rescatar y subir a la superficie al submarino. La Armada determinó que un fallo masivo en las tuberías del submarino provocó su hundimiento. El equipo de detección radiactiva confirmó que el material nuclear en el reactor del submarino seguía encerrado. La Armada decidió dejar al submarino en el fondo. A lo largo de los años, posteriores pruebas han confirmado que no hay una fuga radiactiva. Poco después de la exitosa búsqueda del Tresce, el Trieste quedó fuera de servicio y fue reemplazado por el sumergible Alvin. El Alvin no estaba diseñado para operar en las mismas extremas profundidades que el Trieste, pero era mucho más fácil de maniobrar y mejor equipado para operaciones de búsqueda y rescate. Por suerte para la Armada, finalizaron sus pruebas iniciales justo a tiempo para remediar una potencial crisis nuclear incluso más grave que la anterior. Esta vez se trataba de una bomba de hidrógeno. El 17 de enero de 1976, un bombardero B-52 que volaba sobre la costa española colisionó con su avión nodriza KC-135. Durante la colisión, 4 bombas de hidrógeno salieron despedidas y cayeron en la costa española. 3 de esas bombas se encontraron casi de inmediato. Las bombas no estaban montadas, por lo que no había peligro de una detonación nuclear. Pero en 1996 las armas nucleares representaban un problema mucho más alarmante de lo que representan hoy en día. Tras peinar la zona, los equipos de búsqueda no encontraron ni rastro de la bomba número 4. Para la localización de aquella bomba hubo una pista importante. Un pescador había visto pasar por encima de su barca un paracaídas del que pendía lo que él pensó que era un hombre muerto, y vio que caía dentro del agua cerca de su barca. La Armada comenzó una búsqueda submarina. Los buzos peinaron las aguas poco profundas y el Alvin y otros minisubmarinos exploraron el fondo del mar. Poco después, el Alvin avistó una huella de lo que podía ser un torpedo que hubiera caído hasta el fondo. Tras semanas de inspeccionar y fotografiar el fondo del mar, la tripulación del Alvin localizó la bomba asentada en el saliente de una pared rocosa a 777 metros de profundidad. Una vez encontrada la bomba, el 15 de marzo, se intentó recuperarla. El Alvin descendió con un cable y se intentó atar el cable al cordaje de suspensión del paracaídas. Pero cuando comenzó el intento de izada, el cable se rompió y la bomba, una vez más, cayó al fondo. Esta vez la Armada decidió utilizar un aparato no tripulado diseñado originalmente para la recuperación de torpedos, llamado vehículo de recuperación subacuática controlado por cable. Se intentaría enganchar con rezones el paracaídas. Pero desgraciadamente el vehículo también quedó enganchado en el paracaídas y había que tomar una decisión para levantarlo. Aquel momento fue tan tenso a bordo del barco de rescate que uno de los operadores al cargo del vehículo se desvaneció. Pero se pudo izar el vehículo hasta cerca de la superficie. Los buzos descendieron para asegurar mejor los cables y finalmente se pudo recuperar la bomba. La bomba número 4 ya estaba fuera del mar. La historia de 81 días de la bomba desaparecida por fin había terminado. Los buzos de la Armada demostraron ser expertos no solo evitando desastres nucleares, sino también catástrofes medioambientales. Recientemente hubo una operación que tardó en llevarse a cabo casi 60 años. Dos equipos muy cualificados de buzos de la Armada se dedican a operaciones de rescate y salvamento. Son las unidades móviles 1 y 2 de submarinismo y rescate. La unidad 2 opera en la base anfibia naval de Little Creek, Virginia, cerca de los buques que custodia, Grasp y Grapple. La unidad 1 está apostada en Pearl Harbor, cerca del Salvo. Cuando no están cubriendo alguna operación, se puede ver a los miembros de estos grupos examinando personalmente su equipo.
Estas unidades tienen que estar siempre en estado de alerta y preparadas para cualquier contingencia. En el rescate submarino hay una cosa que hay que tener clara: no hay dos opciones iguales. Recientemente se solicitaron los servicios de los apostados en Pearl Harbor para operar en un buque hundido desde la Segunda Guerra Mundial. El petrolero Mississauga se hundió con más de 7 millones de litros de combustible a bordo y estaba empezando a perder líquido. En 1944 fondearon el petrolero al noroeste de Guam, en la laguna Ulithi. La mañana del 20 de noviembre fue alcanzado por un torpedo suicida japonés. El petrolero de 168 metros de largo que contenía combustible para la aviación se incendió. Se hundió lentamente y el mar fue la tumba de 50 de sus tripulantes. Durante 50 años el petrolero, con la mayor parte de su cargamento aún almacenado en varios depósitos intactos, yacía silenciosamente en el fondo del mar. Pero el año 2001, probablemente debido a la corrosión y durante unas mareas bravas por efecto de un tifón que pasó por la zona, comenzó a tener una fuga. El descubrimiento de la fuga hizo temer un inminente desastre medioambiental. A toda la comunidad del atolón Ulithi, un grupo humano muy pequeño, marinero y muy tribal, le preocupa sobremanera que aquella fuga de petróleo del barco siniestrado pudiera destruir el modo de vida de la gente de la zona. Izar el petrolero era totalmente imposible por dos razones. Intentar mover los restos poco sólidos podría provocar una mayor fuga de petróleo. Además, el barco se había convertido en la tumba de aquellos que estaban sepultados dentro. La Armada decidió que había que sacar el petróleo de los restos del barco. El Salvo echó amarras encima del barco siniestrado que estaba volcado a 40 metros de profundidad. Una de las técnicas principales que utilizaron los buzos fue instalar válvulas ensambladas para sacar el petróleo. Lo que hicimos fue acoplar una válvula al exterior del casco y perforarlo hasta llegar a los depósitos internos donde se encontraba el petróleo. Después de que los buzos instalaran las válvulas, retiraron la parte superior de los dispositivos y colocaron en su lugar mangueras. Así se pudo bombear el petróleo a un ritmo de 1.700 litros por minuto a una barcaza anclada cerca del Salvo. Los buzos también se encargaron de hacer agujeros en el casco para acceder a los dos depósitos de petróleo y extraer el petróleo que quedaba en la sala de máquinas y en las tuberías. Extrajimos un total de 7.900.000 litros de petróleo, que es una cantidad importante. El barco se estaba empezando a deteriorar, por eso comenzaron a aparecer las fugas, y aquello hubiera ido a peor. Sí, la verdad es que evitamos un vertido bastante considerable. El poco petróleo que quedó en el petrolero ya no iba a representar una amenaza para el medio ambiente ni para la gente de Ulithi. La tripulación del Salvo y los buzos de las unidades móviles de salvamento y rescate habían ayudado a evitar una catástrofe medioambiental. Volvieron a Pearl Harbor sabiendo que en cualquier momento fuerzas enemigas, fallos mecánicos o el imprevisible mar podían generar otro candidato para su inacabable misión.